Director, ¿cómo estás? Encantado estar acá, buen día. ¿Por dónde empezamos, Luis Miguel? A ver, yo diría dos temas que para mí son relevantes, indicadores económicos. La gran pregunta es cómo va a estar el segundo semestre. Yo diría, en términos generales, la variable más importante es la economía de Estados Unidos. Si Estados Unidos evita la recesión y consigue ese aterrizaje suave, probablemente sea un muy buen semestre para México, porque tendría este motor de la economía de Estados Unidos acompañado de otro motor que es el famoso nearshoring. Sabemos que el nearshoring realmente es un proceso que va a tener varios años y que, ahora sí, como decías tú del candidato, hay que ponerle la lupa para verlo en este momento porque muchos son visitas, por ejemplo, para ver parques industriales, negociaciones, pero ahí va moviéndose. Entonces yo diría, ¿cómo hace el segundo semestre? Por eso es tan relevante el dato del empleo. El que julio traiga un decrecimiento del empleo indica que cuando menos hay un cierto viento en contra, que no todo está a favor. Veníamos con un primer semestre con muchísima creación de empleo, más de 500,000 empleos, y de repente aparece julio con menos 2,000. Mira. Sí, lo vi en la nota de portada. Oye, te pregunto, no te pido que la hagas de meteorólogo, pero traes vientos fríos o vientos benéficos del norte en materia económica y traes vientos muy cálidos en lo político. ¿Qué ocurrirá el año próximo? Que una economía que va avanzando vaya frenando lo político, diciendo, a ver, damas y caballeros, cuidemos lo que hay, México se está recuperando, o la política amenaza con calentar el ambiente económico y frenar algunas decisiones. Yo no conozco un caso donde la economía cure la política y conozco muchos casos donde la política enferma la economía. Entonces, sí, ojalá decir, hubiera... cuidemos lo que tenemos. Finalmente tiene récord de inversión, ya lo platicábamos, el consumo está tristón, pero bueno, finalmente la economía va avanzando bastante más de lo que se esperaba. Sí, el otro tema, llevamos 2 días destacando mucho, es lo que está pasando con agua. Me refiero con el agua. México tiene, primero decíamos ayer, es la menor disponibilidad de agua por habitante en 30 años, ha caído 30%. Creo que es una crisis que literalmente ha ido llegando gota a gota. Y hoy que publicamos un especial sobre inversión, es bien interesante lo que está pasando. Hay una inversión necesaria de 85,000 millones de pesos anuales. El director de Conagua, el equipo de Conagua dice, no, sí estamos invirtiendo. Nos dice un experto independiente, dice, buena parte de la inversión de agua que está haciendo Conagua, el gobierno federal, está dedicado a las obras emblemáticas. Dicho de otra manera, que haya agua para que haya obras de infraestructura para Dos Bocas, para el Tren Maya, para el corredor, etcétera, cuando no necesariamente son las prioridades. Creo que es un tema que por momentos se nos aparece, por ejemplo, el año pasado con la crisis de Monterrey. Este año ha habido algunas ciudades medias que traen temas fuertes de agua, San Luis Potosí, pero en última instancia creo que no tenemos una política nacional que sea transeccional, que trascienda la política y yo diría hasta los ciclos económicos. Es decir, tenemos que invertir en agua literalmente, estemos en auge o en crisis, porque son inversiones que son muy regañonas en caso de que no se hagan. No hay manera de que eso lo eludamos, está ahí, y hace falta una política, una estrategia completa para lidiar con el tema del agua, que como tú dices, hemos tenido alertas. Aquí en la Ciudad de México estuvimos a punto este año de tener una alerta, finalmente la meteorología nos ayudó y llovió, lo cual no nos llevó a la situación extrema, pero ahí está palpitando como corazón. Ayúdame a entender una cosa, a ver, me pones, Mitch, la tabla que salió hoy de las economías, de la situación industrial en las entidades federativas. O sea, no doy crédito que una entidad como Quintana Roo que sea el 50%. O traes una base muy baja de medición. Tenemos a Oaxaca que crece también con cantidades o proporciones enormes. Ahí tienes, a ver si la podemos ver aquí. Es como examen de la vista, pero con mucho gusto te ayudo. No, bueno, pero aquí tenemos, por ejemplo, Quintana Roo tienes un avance de 46.9%. Sobre base muy baja. Quintana Roo es un... De Oaxaca.
12.8 de crecimiento. Y tú dices, bueno, está ocurriendo algo fantástico en esas entidades o la base es muy baja. Vámonos a las entidades grandes. Ciudad de México, 1.2. 1.2, sí, lo veía. Estado de México crece, en este caso 3.5. Nuevo León se reduce y Jalisco se reduce. Entonces, Nuevo León un 8. Uno diría optimista, se está cerrando la brecha entre los más industrializados y los menos, o también hay estados que literalmente con poner una fábrica mueves la aguja. O sea, esto no es Singapur, es que era tan poquito que de pronto se nos... Hay que recordar... Estos números los veo, va a haber una variación del 46% donde se ha visto, ¿no? En un estado que tiene poca base industrial, digamos. Oye, ¿y cualquier obra pública te impacta? Por ejemplo, carreteras en Oaxaca, pero tampoco he visto grandes anuncios de industriales, pero una carretera, una obra pública te da para crecer al 13%. Lo que tienes en Oaxaca es el corredor, claramente, algo de inversión. No es algo de inversión en turismo, pero fundamentalmente el corredor interoceánico impactaría a Tabasco a Veracruz y a Oaxaca. Y Zacatecas, a pesar de todo lo que ocurre en el ámbito rojo, tendría un crecimiento del 10.2. Entonces podría salir el gobernador y decir, ¿qué problema hay? Estoy creciendo al 10%. Ya quisiera la capital. A esa tabla le falta el tamaño relativo. Yeah. Y ahí es donde creo que pondríamos las cosas en perspectiva. Muy bien. Director, ¿algún apunte más? No, por lo pronto no. Te lo agradezco mucho. Nos vemos aquí la semana próxima.